quien va a exponer esta conferencia. Respecto de esta segunda comunicación, prácticamente un complemento de la anterior, estaba previsto que la presentara Bárbara López, alumna también que ha terminado sus estudios de educación primaria en la Escuela de Formación del Profesorado, en este caso de la isla de Lanzarote, la Cristina, que es una de la isla de Fuerteventura. No ha podido venir a presentar la comunicación porque le ha surgido una actividad profesional que nos ha permitido estar hoy aquí con nosotros y por lo tanto la voy a presentar yo. Como ven, la comunicación, el trabajo que se ha hecho, la propuesta didáctica, comienza con una selección de puntos de interés municipio de Teguise y más concretamente en el entorno de la villa de Teguise. A partir de ahí se unen esos distintos puntos estableciendo un itinerario. Observarán que ese itinerario tiene un primer ámbito que se desarrolla dentro del núcleo urbano, pero luego también hay una propuesta de salir al entorno próximo del núcleo urbano, porque en Teguise hay cuestiones, hitos patrimoniales de mucho interés. Por ejemplo, los hornos de cal, que tenemos muy próximo a la zona de las laderas. Frente a esos hornos de cal hay una ermita que desde luego tiene también un interés muy elevado, la ermita de San Rafael, pero es que desde esa ermita de San Rafael hay una panorámica magnífica, excelente, para contemplar uno de los paisajes más originales que tiene la isla de Lanzarote, que es el Jau. Y también desde ahí se puede indicar y se puede trabajar uno de los espacios más antiguos de Lanzarote por consiguiente de Canarias, como es el macizo de Famara o Arifai. Se pueden trabajar también aspectos relacionados con la cultura del agua. Lanzarote, al igual que Fuerteventura, tiene una gran cantidad y una gran variedad de infraestructuras relacionadas con ese bien tan escaso, con ese recurso tan necesario que era el agua. Toda la vida rural de la que antes hablamos giraba en torno a la necesidad de acopiar agua y por lo tanto las infraestructuras son muy necesarias. Ahí tenemos desde la estación de bombeo del agua de las galerías de Famara, las galerías de Famara, de esa agua que iba para Arrecife. Tenemos algunos pozos en la zona de la caleta de Famara. Tenemos también una de las fuentes históricas recorridas en el mismo trabajo que hizo precisamente también Lobo Cabrera con Enriqueta de Castro sobre los documentos del archivo histórico de Teguise, donde se recoge, por ejemplo, la importancia histórica que tuvo la fuente de Maramajo, o también la fuente de las ovejas, la fuente de Busa, que visitó en su día Llorreás y que hizo Aguada y demás, pues también podrían ser objeto de estudio desde esta zona. En definitiva, lo que se pretende con estas propuestas didácticas es sacar al alumno del aula y que no solo el aula sea el recinto de las cuatro paredes, sino el territorio en el que luego él se va a mover, que lo conozca y lo conozca de forma profunda, de forma exhaustiva, porque va a formar parte de su vida. En este sentido, nos parece también muy importante que el alumno recibe, por supuesto, conocimientos dentro del aula, pero es muy importante que él empiece a construir su propio conocimiento a través de la consulta de fuentes, de fuentes bibliográficas, a través de la lectura de paisajes y a través de la lectura de los sitios patrimoniales que venimos comentando. Por eso, una vez que se establece este itinerario, a continuación se hace una búsqueda de información. Aquí la figura del profesor es clave, porque obviamente lo va a orientar, le va a dar una bibliografía, le va a señalar unas fuentes documentales y ese alumno en esa
fuente en esa bibliografía, buscará información para luego rellenar las fichas. Las fichas no se las da el profesor, las fichas las realiza él. Él busca la fotografía más idónea y él busca la información más idónea. Como veremos, el profesor ya tiene elaboradas las fichas y tiene tomadas las fotos y luego contrastará su versión con la del alumno y de esta manera llegará a la propuesta final. Y por último, pues hay todo un planteamiento de actividades para que también este tipo de enseñanza activa se convierta en un tipo de enseñanza divertida, lúdica, que no sea solo acumular conocimiento. Por lo tanto, se parte de un objetivo fundamental, que es educar en los valores patrimoniales de tipo natural y de tipo cultural, donde el alumno, como antes bien decía Cristina, no solo aprenda los conocimientos generales de la historia y de la geografía, sino también los conocimientos de su mundo particular, de su mundo local. A través de esos conocimientos empezará también a tener mayor necesidad de adquirir conocimientos generales. Pero asimismo, desde estas edades de educación primaria, de los profesionales de educación primaria, se le puede iniciar en el fomento de la investigación. Esos alumnos ya son capaces, como dice el profesor, de empezar a formular hipótesis de trabajo, verificar esas hipótesis con la documentación y en el terreno, y si ven que no están en consonancia con lo que ellos habían planteado, volver a reformular la hipótesis para poder llegar a una tesis final de consenso. Por lo tanto, ese es un trabajo también interesante de investigación, donde el alumno puede empezar a irse familiarizando con esta labor. Y luego nos parece también importante en el aula, pues las relaciones personales son las que son. Sin embargo, en el campo, nosotros trabajamos bastante en el campo, por grupos que se verá, vemos que allí las relaciones de amistad, las relaciones personales siempre son mucho más importantes, ¿no? Cuando uno sale de excursión con los alumnos, al final los propios alumnos se conocen más y el profesor y los alumnos también. Por lo tanto, favorecer todo ese tipo de colaboración entre el profesor y el alumno nos parece también muy importante. La metodología, obviamente, y yo voy a insistir en ello, porque ya Cristina nos planteó antes, es de carácter constructivista. El alumno tiene que ir construyendo su propio conocimiento a través de las pautas que tú le vas dando, ¿no? Por lo tanto, es un aprendizaje donde el alumno es el auténtico protagonista y el profesor es un orientador. Se llevan a cabo debates de distinta índole y también toda una serie de actividades que están relacionadas con los recursos patrimoniales que se encuentran en esos lugares. Y finalmente, como ya decía antes, pues formular hipótesis de trabajo y contrastar las mismas es también una labor importante. La organización del alumnado y las actividades, vean que se forman grupos pequeños, de 3 a 5 estudiantes. Las primeras sesiones van a consistir precisamente en dividir esos grupos por actividades que tengan los alumnos y demás, y luego comienza la búsqueda de la información, la recogida de esa información. En el propio archivo del ICE se tendría que hacer parte de esa labor, pero también en la bibliografía que le proporciona el profesor y los documentos que le proporciona el profesor, el alumno iría copiando esa información para rellenar la ficha. Se le proporciona también información a través de páginas web, de recursos web y demás, porque es otra herramienta que está ahí, que el alumno debe utilizar cada vez con más frecuencia, ¿no? Y por último, toda esta información pues será contrastada y terminar de consensuar con el docente, de tal manera que será con la que elabore la ficha final. Como vemos, el ICE, pues la antigua capital de Lanzarote, todo bien conocida, tiene un casco urbano realmente un punto, para mí por lo menos, junto con Santa Cruz de La Palma, de los cascos mejor conservados y de mayor valor histórico patrimonial. Por acá que la laguna también,
América, por supuesto, pero que las islas que no son Gran Canaria y Tenerife, quizás estos dos cascos son realmente los más monumentales. Pero es que Teguise también, en lo que es su entorno, pues tiene bastantes elementos, recursos patrimoniales, desde el castillo de Santa Bárbara, en la montaña Guanapay, a los ya mencionados hornos de cal, o a la ermita de San Rafael y demás, ¿no? Y también, pues bueno, vean que en el entorno hay una importante cantidad de arenados artificiales, muy cerca está el Jable, por lo tanto se puede explicar buena parte de las estructuras agrarias de la isla de Lanzarote y de las estructuras hídricas de la isla de Lanzarote sin movernos excesivamente del entorno de Teguise. La propuesta, como no podía ser de otra manera, pues es la que ya en su día hicimos con la guía de sendero de Lanzarote cuando planteamos una visita a la villa, ¿no? Visitar la ermita de la Veracruz, el archivo histórico, la molina de viento que hay junto a la Gran Mareta, a la ex Gran Mareta, porque sabemos que desapareció y hay un parque, pero hay documentación fotográfica que nos permite conocerla, la iglesia de la Guadalupe, el convento de San Francisco, de Santo Domingo, el Palacio de los Herrera, Pínola, y después toda una serie de casas, ¿no? La casa de Don Enrique, la casa Torres, y demás, serían también objeto de visita y de estudio. Como vemos, en un ámbito territorial relativamente corto, de muy pocos metros, pues hay una cantidad de elementos patrimoniales muy significativa, lo cual nos facilita la labor de estudio en este ámbito territorial. Aquí vemos la propuesta que nosotros planteamos de ruta, sería salir del convento de San Francisco, el convento al cual se llega de forma muy fácil porque está muy cerca de la carretera general, por lo tanto si se viene de algún otro punto de la isla de Lanzarote, pues llegar al convento de San Francisco es muy fácil. Y desde allí un circuito por el interior del núcleo histórico para terminar otra vez en el convento de San Francisco, pasando por toda la serie de eventos arquitectónicos y patrimoniales antes señalados. Allí tienen la propuesta de fichas, luego si quieren en el debate final pues podemos hablar de algunas de ellas, no voy a entrar ahora en detalle, pero observen que no solo hablamos de edificios, de monumentos históricos, sino también de algunas de las calles de Teguise. Y a través del nombre de la calle se puede reconstruir buena parte de la historia de la villa de Teguise, ¿no? Por ejemplo, quién era José de Tancora, quién era Rabisco Fajardo. Todo esto es una labor de indagación del alumno. A través de ese nombre que se le da puede empezar a buscar documentación o personajes históricos como la reina Ico, o nombres que tienen algunas calles. ¿Por qué se llama la calle del Correo? ¿Por qué se llama la calle de la carnicería? Todo esto tiene su porqué y el alumno debe buscarlo, el callejón de la sangre, ¿no? ¿De dónde viene ese nombre del callejón de la sangre? Pues vemos que efectivamente el alumno esto lo tendría una ficha vacía, él buscaría la foto que considere más idónea y comenzaría a buscar información para hacer una ficha de estas características, por ejemplo, de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe o del castillo de Santa Bárbara en la montaña de Guanapay, incluso ver los distintos usos que ha tenido ese castillo y en lo que se ha convertido hoy, ¿no? Desde el Museo del Emigrante al Museo de la Piratería y demás. Como vemos, este tipo de búsqueda de información para hacer esa ficha de contenido va a ir acompañado también de actividades más lúdicas, ¿no? Que están académicas. Por ejemplo, hay una actividad que hemos planteado de encuentra el tesoro. Trabajar en el castillo buscando un tesoro para los niños de esa edad pues puede ser un aliciente interesante para que ellos empiecen a buscar información.
El objetivo de este juego es que conozcan la información principal del castillo mediante la lectura de los paneles informativos. Vale, ya voy acabando porque el tiempo es el que es, pero vean que hay muchas actividades de distinta índole, aprendiendo historia. En el Palacio Espínola, por ejemplo, que hoy está en el Museo del Timple, pues no encuentro mi timple, ver quiénes son los timplistas famosos de Lanzarote en general y de Teguise en particular, y a qué se dedicaban, cómo se construía este instrumento, los conventos también, como vemos, la famosa ermita de San Rafael, que vean que es muy original su construcción, y por lo tanto pues también merece una visita. Los hornos de cal están muy cerca de ella, la antigua Gran Mareta, que como ven hoy es un parque, los hornos de cal que decíamos antes, el molino, la molina, la calle Correo, otras calles, Espínola y demás. Y ya para finalizar, pues decir que efectivamente lo que se pretende con este tipo de propuesta didáctica es que el alumno tenga un método de enseñanza atractivo, que sea entretenido, que no todo lo reciba en el aula, sino que hay que aprovechar también los recursos del entorno, y montar aula fuera del aula puede ser tanto, incluso a veces más sugerente, que trabajar dentro del propio recinto académico, y que la enseñanza donde el alumno participa en la construcción de sus propios conocimientos siempre es mucho más atractiva que memorizar una serie de conocimientos que nosotros le damos previamente. Nada más, muchas gracias.